¿Tu dinero duerme en una cuenta sin rendir? Es hora de despertarlo. Hoy vas a descubrir que no necesitas ser rico, ni experto, ni perfecto para empezar a invertir. Solo necesitas claridad, propósito y este episodio. Bienvenido a una nueva temporada de Finanzas en Comunión. Hola queridos oyentes, espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de Finanzas en Comunión. En esta ocasión vamos a tocar episodios más cercanos, por supuesto útiles y temas que tocan el bolsillo y sobre todo nuestra vida. Por supuesto me acompaña Diego, que es nuestro banquero y nuestro consultor experto con más de 27 años en el sector financiero, y le quiero dar una cálida bienvenida. Diego, gracias por estar una vez más ahí con nosotros. Se vienen nuevas aventuras, nuevas preguntas, nuevas charlas y sobre todo nuevos aprendizajes, que es lo más importante. Así es, Brian, y es una alegría estar aquí de nuevo con Carlos también, que nos acompaña en la producción, y a disfrutarnos esta nueva temporada. Mira, se nos pasó muy rápido la primera, o al menos de esa manera yo lo sentí, Brian. Así es. Sí, cuando uno aprende y la pasa rico, el tiempo vuela. Eso es ley universal. Así es. Así es. Diego, hoy vamos a tratar, y vamos a empezar esta nueva temporada con un tema que en lo personal me interesa mucho. Ok. Cuando uno empieza ya a ganar su dinerito, sí, empieza a entrarle los sueldos por primera vez y uno como que busca consejos, siempre le dicen, no, invierte, invierte. No lo guardes, invierte. Y uno dice, listo, invierto, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? No sé, pero invierte. O sea, siempre nos dicen invierte, pero no nos dicen el cómo. Y entonces me gusta que este sea el primer tema de este programa. Y tú ya me conoces, Diego. Sí. Yo siempre voy al grano. De acuerdo. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué crees que muchas personas no invierten su dinero? Pues mira, un factor determinante es el miedo, Brian. Muchos no invierten por miedo a perder el dinero, miedo a equivocarse. Y yo creo que es el síndrome más crítico del que sufrimos los seres humanos, miedo a no entender. Y detrás de ese miedo hay mitos, que necesitas millones. Muchos creen que para poder invertir necesitan una cantidad redonda de dinero y no siempre es de esa manera, o que es muy complicado o que también es muy arriesgado. Sí y no. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, aunque hoy vamos a hablar de los principios de la inversión, porque más adelante vamos a meternos en un tema ya mucho más sofisticado. Ahora, la verdad es que hay un riesgo mayor en medio de todo esto para quienes pueden tener miedo de invertir, y tiene que ver con dejar tu dinero quieto. Eso sí que es un riesgo real, porque el dinero comienza a perder valor por la inflación y cuando no hay ningún propósito, pues sencillamente comienzan a ocurrir cosas que luego el futuro nos pasa esa factura. ¿A qué me refiero, Brian? Mira, yo he visto a personas con 10, 20 millones de pesos guardados por años. Tengo una experiencia que no olvido cuando estuve gerenciando una de las oficinas del BBVA. Yo siempre revisaba los clientes del Pareto, los principales clientes, y tenía un cliente que curiosamente tenía 2.000 millones de pesos en su cuenta corriente. Estamos hablando de $500,000 de hoy, pero la historia es de hace 10 años. Y me dio curiosidad, me puse a revisar el récord de este cliente y me di cuenta que tenía alrededor de 2 años con un saldo promedio en cuenta corriente, que no lo he dicho, renta cero para quienes no lo sepan, 0% de interés. Ese rendimiento a cero durante 2 años, tu plata está perdiendo valor. Sencillamente día a día está perdiendo valor. Llamé al cliente, le ofrecí le pregunté que cuál era su panorama de inversión. Vamos a hablar ahorita del panorama de inversión, de esa perspectiva, y él me dice, Diego, pues yo podría tener ese dinero quieto en promedio 3 meses. Lo llevamos a un certificado de depósito a término, un CDT, y este cliente comenzó a ganar en promedio mensual 13 millones de pesos en aquella época. Mira todo lo que perdió durante 2 años atrás, precisamente por falta de educación financiera. Wow. Diego, pero y aquí estamos hablando de una cantidad inmensa. Me decías 2.000 millones. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando alguien apenas está empezando en la vida financiera? ¿Desde cuándo se puede invertir? Pues mira, se empieza con lo que se tiene, Brian. ¿Tienes en la billetera 50,000 pesos? Pues 50,000 pesos son funcionales para iniciar inversiones. Ahora, hablábamos de miedo hace un momento. Pues si te da miedo, porque al principio asusta,
pues sencillamente eso es como cuando empezamos a montar bicicleta, ¿no? Al principio nos daba miedo, nos caímos cualquier cantidad de veces, pero luego hay personas, yo no sé si a Brian o a Carlos les sucede, hay personas que manejan bicicletas sin manos. Yo nunca fui capaz. Bueno, yo con una. Llegué a una. Bueno, yo a una, pero con bastante miedo, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Puedes empezar desde 50,000, 100,000. Lo importante no es la cantidad, sino la decisión. Tomar la decisión activa y perder un poco el miedo, ¿no? Diego, y haces énfasis en una palabra que nos hace muchísimo daño a todos, que es el miedo. Sí, el miedo paraliza, Brian. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a quitarnos ese miedo al momento de invertir? Pues mira, lo primero que hay que tener claro es que invertir no es adivinar. Ahora, estamos en la era de la comunicación, estamos en la democratización de la información, pero con todo esto también hay mucha gente vendiendo humo en el ambiente, ¿no? En redes sociales, en todos los medios a los que hoy día tenemos acceso. Entonces, es importante irnos a una fuente que sea segura, porque te están inventando cualquier cantidad de pirámides disfrazadas de inversiones que comienzan a generar un riesgo y pues muchos tienen ese miedo, aunque también es curioso que algunos que tienen miedo de invertir en instrumentos reales terminan invirtiendo en algo que sí realmente se les lleva el dinero. Entonces, no es lanzar una moneda ni seguir al influencer del momento. Y es cuando digo de lanzar una moneda es a la suerte. De lo que se trata es de invertir tomando decisiones informadas basado, Brian, en tu perfil de metas. ¿Qué es lo que tú quieres lograr a futuro y cuál es el tiempo que tú tienes o que puedes dejar ese dinero quieto? Voy a hablar de unas opciones y hoy vamos a hablar un poco de opciones sencillas que hay para empezar a invertir. Por ejemplo, lo primero es un CDT, que ya lo mencionaba hace un momento, un CDT que creo que la mayoría lo conocemos, un certificado de depósito a término. En la cooperativa hablamos de CDATs, que en algún momento les voy a contar cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Al final de cuentas, un CDT es como prestarle tu plata al banco. Y vas a recibir algo a cambio por ese dinero que tú le prestas, ¿verdad? Ahora, estamos hablando también de ahorros o otro instrumento es el ahorro con rentabilidad. Pero, sin embargo, lo que yo necesito entender es cuál es la rentabilidad que me puede estar dando una cuenta de ahorros. Un CDT, por lo menos, cuando voy a invertir en un CDT, tengo que ir a buscar un instrumento o una tasa, porque ese es el instrumento que por lo menos me ayude a surfear la inflación, para que mi dinero no pierda valor en el tiempo. Pero si yo tengo una cantidad importante de dinero en mi cuenta de ahorros, pues ahí mi dinero sí se va a devaluar porque el interés de una cuenta de ahorros es casi ridículo. Y acuérdense lo que les contaba hace un momento de la cuenta corriente, interés a tasa cero, ¿bien? Y otra cosa son los fondos de inversión colectiva. Hoy un poco más conocidos, distintos bancos les tienen pues cada uno su propio nombre, pero un fondo de inversión es como que tú te agrupas sin darte cuenta con una cantidad importantísima de personas porque de pronto esos 50,000, esos 100,000, esos 3 millones que tú tienes allí no alcanzan para tú ir realmente a invertir en instrumentos financieros. Entonces lo que hace el banco es que reúne el fondo de mucha gente y ahí sí van y lo llevan a distintos fondos de inversión con distintos tiempos o tipos de riesgo más bien. Entonces, Brian, volviendo al punto, si estás empezando, no te metas en lo que no entiendes. Aquí lo primero, claro, tiene que ser eso. Importantísimo. Sí, o sea, aquí yo creo que lo conté en algún episodio. Yo pensaba que en mis venas corría el ADN de las panaderías. Me salí de la banca por un tiempo, monté una panadería y fracasé en la panadería porque no sabía de panes. Entonces, póngase a hacer lo que realmente usted sabe hacer. Esto no es una carrera para ver quién se enreda primero, Brian. Hay primero que definir cuál es tu perfil de inversor y estoy seguro que esto que les voy a contar ahora te va a gustar mucho a ti y también a toda nuestra audiencia. Vamos a definir qué tipo de inversor eres, ¿te parece? Perfecto. Brian, ¿tú prefieres tirarte de un avión en paracaídas o prefieres ir a jugar al parque con algún tipo de protección o te tiras de una montaña rusa? ¿En cuál te ves más? Bueno, del avión definitivamente no, porque nada que tenga que ver con las alturas me gusta. Entonces, coincido. Descartado. Ok. ¿Ni el parapente? Ni el parapente, okay. Nada. Ni siquiera asomarme a un balcón. Yo cuando viajo en avión vivo estresado las horas que sean del vuelo. Me decías, ¿el parque? Sí, el parque con algún tipo de protección, por alguna raspadura o la montaña rusa o el paracaídas que ya me queda claro que no. Bueno,
Depende con qué adrenalina me levante. Ok. Pero por lo general te diría que al parque. Bien. Entonces, ¿por qué estoy planteando eso? Vamos a hablar de cuál es el perfil inversor de cada persona. Esto es determinante a la hora de yo saber en qué tipo de inversiones le voy a entrar, a qué le voy a jugar. Si tú eres una persona conservadora, eres de ese tipo de personas que prefiere que tu dinero esté seguro, aunque gane poquito. Bien. Eres como el que va al parque. Lo que te planteaba hace un momento, se pasea tranquilo, con casco, rodilleras y el seguro médico al día, Carlos. Ahora, si eres un inversor moderado, entonces te gusta el equilibrio, te gusta un poco de riesgo. Y ahí estamos hablando de ese que se sube a la montaña rusa, pero eso sí, después de haber revisado 3 o 4 veces que la correa esté bien puesta, ¿no? Sí, sería yo. Ok, y ahora el arriesgado. El arriesgado es ese que le gusta la adrenalina. Ahora, te entendí, Brian, que hay días en los que tienes más adrenalina que otros, ¿no? Sí, un poco, pero no al punto de tirarme en un parapente o un paracaídas. No alcanza para eso en ninguna de tus jornadas. No, alcanza para una montaña rusa. Ok, entonces fíjense que cuando hablamos de el inversor arriesgado, estamos hablando de ese que le gusta la adrenalina, que busca mayores rendimientos y sabe que puede ganar, pero que también puede perder en un momento determinado. Es esa persona que se lanza del paracaídas gritando, ¡esto es vida! Y eso sí, que solo que ese tipo de personas se aseguren de que llevan el paracaídas puesto, porque conozco personas que se han tirado del paracaídas de la vida financiera se han tirado más bien de la avioneta, pero sin el paracaídas. ¿Ves? No, y ese golpe, durísimo. Así es, claro. Casi que sin retroceso, por decirlo así. De acuerdo. Entonces vamos bien con el tema de identificar cuál es mi perfil inversor, ¿sí o no? Perfecto. Y esto nos va a ir haciendo más sentido a medida que desarrollemos el episodio de hoy. Lo otro es que, pues, no todo es el perfil. Hay otros factores que necesitamos determinar y es el tiempo. ¿Ese dinero lo necesitas pronto? Ese dinero que tienes allí, y estoy hablando ya para las personas que tienen acumulado cierta cantidad de dinero y quieren saber en este momento a qué tipo de instrumento le meten, ¿verdad? Entonces, repito la pregunta, ¿ese dinero lo necesitas pronto o puedes dejarlo quieto un buen rato? ¿Ah? Porque fíjense, no es lo mismo invertir para cambiar de celular el próximo mes que para el retiro tuyo dentro de 20, 25, 30 años, no sé qué tiempo te falte. ¿Bien? Entonces ahí hablamos de tu horizonte de inversión. Tu horizonte de inversión es de corto, mediano o largo plazo. Eso te va a decir cuál es el vehículo más adecuado. Si ese dinero tú lo necesitas para el corto plazo, entonces estamos hablando de buscar instrumentos líquidos. Cuentas de ahorro, CDTs de corto plazo de 3 meses, todo depende de ese horizonte de inversión otra vez y que sean de bajo riesgo. De hecho, todos los instrumentos financieros de corto plazo son de bajo riesgo. Hablábamos en la temporada anterior del fondo de emergencias. El fondo de emergencias, por su naturaleza, yo necesito tenerlo en un instrumento financiero de corto plazo. Yo sé que no me va a rendir mucho en intereses, pero yo necesito tenerlo ahí disponible. Ya el otro horizonte es el mediano plazo. Y aquí estamos hablando de equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Y estamos hablando entre 6, 12 meses aproximadamente. Ahí es donde estamos hablando de inversiones de medio plazo. Y cuando hablamos de inversiones de largo plazo, pues ahí podemos ya considerar acciones, podemos considerar fondos diversificados, incluso portafolios internacionales o los muy mencionados ETFs, también las cripto que nos están preguntando mucho nuestros oyentes por el tema de las criptos y vamos a hablar de este tipo de inversiones que ya son más sofisticadas en un episodio más adelante. Muy interesante todo esto que acabamos de aprender, Diego. Pero tú sabes que en parte mi trabajo es ponerme del lado del oyente. Sí, ¿cierto? Sí. Y yo aquí estaba echando cuentas y pensando un poco. Y tal vez muchas personas que nos estén escuchando no están pensando tanto en ahorro, sino en las deudas que tienen. Sí, que todavía estoy pagando el carro, estoy pagando la casa, el estudio de los hijos, las vacaciones en Europa de hace 5 años. El club, Brian, de deudores anónimos. Sí, algo así. Que pueden unirse si quieren. Sí. Entonces, si yo estoy pagando deudas, ¿aún así puedo pensar en invertir? Buena pregunta. Y la respuesta corta es sí. Ahora, con cabeza fría. ¿Ok? La respuesta larga es depende del tipo de deuda, de cuánto estás pagando por esa deuda y de cómo está tu flujo de caja hoy en día. Bien, todo eso depende de qué tan sumergido estoy en la situación, qué tan dueño soy de las acciones del club de deudores anónimos. Entonces, una cosa es tener una deuda manejable con intereses bajos y bien estructurada.
Y otra muy distinta es estar ahogado con tarjetas al tope. Miren, en este momento es probable que muchos de nuestros oyentes tengan en sus tarjetas de crédito diferidos con los que están pagando un 30, un 33% de tasa de interés. Hoy está más al 25%, ¿ven? Entonces, todo depende de eso, si tenemos la tarjeta a tope, cuáles son los créditos de libre inversión que podemos tener, qué tasas le estamos pagando al banco. Y entonces en ese caso sencillamente invertir no es una prioridad. Aquí lo urgente sería salir del hueco. ¿Bien? Okay. Ahora, no tiene sentido poner a producir 100,000 pesos al 8% anual si estás debiendo 10 millones al 22% anual. Ahí es que ponerle un poco de sentido común nada más. Sí. Esto es como abrir la sombrilla en la ducha, ¿no? Mientras dejas el grifo abierto. Entonces, ¿se puede invertir mientras se paga una deuda? Sí, si estás al día. Además, con intereses razonables y con un presupuesto controlado. Han habido momentos en los que, hubo momentos en mi época de banquero, en los que asesoré a más de un cliente que no tenía sentido que pagara su crédito, más bien que no se descapitalizara, sino que invirtiera en algún instrumento, ¿ok? Pero eso depende del momento. Ahora, si no, lo primero es enfocarte en organizar tu base financiera, porque uno de los errores más comunes, Brian, es invertir para salir de deudas, sin tener ni idea de dónde estás parado en este momento. Muy, muy fuerte eso que acabas de decir. Pero bueno, ya que te metiste por el lado de los errores, y ya diste un primer gran error, ¿qué otros errores comunes puedo evitar al momento de invertir? Pues mira, se me ocurren acá 3 o 4. Vamos a por ellos, dicen nuestros amigos españoles. El primero es invertir en lo que no entiendes. Y ya eso lo mencionamos hace un rato, ¿verdad? Sí, súper claro. Si no sabes cómo funciona, no pongas ahí tu dinero. Sí, ya ahí está el primer error. Y no lo voy a ampliar porque creo que se define por sí mismo. Un segundo error sería caer en promesas de rentabilidad rápida. Y sí que somos sensibles a este tipo de errores, porque somos latinoamericanos y los latinoamericanos somos cortoplacistas. Entonces, invertir sin un colchón es como ir a escalar sin cuerda. Y ya hablamos aquí de riesgos, ¿no? Si pasa algo, una urgencia médica, una inversión, una pérdida de empleo y no tienes respaldo, entonces terminas retirando mal tu inversión o endeudándote más. Que dicho sea de paso, conozco personas que toman crédito para salir a invertir. Pésimo error también. Ahí lo voy a colar también. Un tercer error es no tener un fondo de emergencia antes de invertir. Y de eso estuvimos hablando en la temporada anterior. Yo necesito un colchón porque no tiene sentido que yo esté invirtiendo si en un momento determinado de mi vida me quedo o necesito liquidez y no tengo cómo recurrir a eso, ¿no? Lo cuarto sería creer que invertir es volverse rico en 6 meses. Y volvemos a nuestra tendencia del cortoplacismo. Miren, invertir no es magia. Invertir realmente es método, es paciencia. No estás jugando a la lotería. Estás construyendo patrimonio. Y eso toma tiempo. Una inversión responsable no es como meter la plata en el microondas. Yo soy de la época del microondas. Perdónenme, yo debería estar diciendo el air fryer, ¿no? Pero yo soy más de la época del microondas. Entonces voy a repetir esta analogía y traje el air fryer porque sé que hay personas que me escuchan y dicen, ¿microondas? ¿Qué es eso? Entonces, metes las crispetas al microondas y esperar a que eso salga inflado de una vez. Las inversiones no funcionan de esa manera, Brian. Esto es como hacer pan casero. Y sabemos que muchos de nuestros oyentes saben hacer pan en casa, ¿no? Buen pan integral. Hay que amasar, hay que dejar reposar y confiar en el proceso. Porque si te desesperas y abres el horno antes de tiempo, ese pan lo más probable es que termine con algo crudo por dentro y quemado por fuera. Así de sencillo es, Brian. O sea, podemos decir que invertir sin propósito al final termina siendo una trampa. Absolutamente. Pero bueno, y ahí va la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos invertir con propósito? Fíjate, qué interesante pregunta porque, pues, propósito. Yo necesito tener claros los propósitos en mi vida para todo y cuando hablamos de inversión no se trata solo de multiplicar dinero, no se trata solo de multiplicar plata. De hecho, yo creería que es cuando esa es mi mentalidad a la hora de invertir, es donde tengo un elevado riesgo de comenzar a perder el propósito real de lo que quiero lograr. ¿A qué voy con esto? Que creo que voy enredando la definición. Se trata de respaldar tu visión de futuro, ¿bien? ¿Por qué? ¿Para qué quieres que tu dinero crezca? ¿Para la educación de tus hijos? ¿O para emprender ese proyecto que tienes en mente hace rato? ¿O para tu jubilación? ¿O simplemente para vivir con más tranquilidad? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de acumular dinero y de multiplicar dinero? Entonces, cuando inviertes con propósito, cada paso tiene dirección. O cada peso más bien tiene dirección.
no solo crece el número, sino que crece el sentido de lo que tú quieres alcanzar, y eso hace realmente toda la diferencia. Y en un momento determinado será lo que haga que valga la pena esperar, ¿ok? Así que antes de preguntarte cuánto invertir, pregúntate para qué. Ese para qué es la brújula. Esa sería la primera respuesta, Brian. Ahora, yo quiero dejar 3 preguntas de reflexión para que nuestros oyentes se hagan y terminen ellos, porque cada quien tiene un propósito distinto en su vida, ¿verdad? Cada quien tiene objetivos diferentes. Entonces, ¿qué te gustaría lograr con tu dinero en los próximos 3 o 5 años? Esa es la primera pregunta. Algo que de verdad te importe, algo que sea relevante para ti. Puede ser comprar una casa, emprender, estudiar, pagar una deuda, o sencillamente tener más libertad. Una segunda pregunta sería, ¿qué emociones quieres sentir cuando piensas en tu futuro financiero? Tranquilidad, seguridad, orgullo de lo que construiste o libertad para elegir. Y una tercera pregunta más directa. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy, aunque sea pequeño, para acercarte a esa meta? ¿Ahorrar un poco más? ¿A aprender algo nuevo como lo estás haciendo con nosotros en el podcast? Busca ayuda. Esa es otra, ¿eh? Buscar ayuda para aprender. Y al final de cuentas, ¿acaso de pronto lo que buscas es libertad para elegir? Preguntas que al responderlas definitivamente hacen un antes y un después en nuestra vida financiera. Brian, y mira, ese antes y un después, permíteme, vamos a plantear un ejercicio aquí matemático que creo que se lo ha disfrutado mucho la audiencia cuando lo hemos hecho, ¿no? Y es, vamos a hacerlo sin fórmula rara, vamos a hacerlo lo más sencillo posible con números que todos podamos entender. Yo financiero y dependí de la calculadora toda la vida, ¿ok? Entonces me voy con un ejercicio sencillo. Imagínate ahorrar 200,000 pesos fijos mensuales de manera constante, Brian. Y quiero que toda la audiencia se plantee y se imagine en esto, 200,000 pesos mensuales de manera constante, que no estamos hablando de una fortuna, ¿no? 200,000 pesos pueden ser una salida de fin de semana a comer con la familia, ¿no? Sí, perfectamente. Ok, entonces lo hacemos con intención, guardamos estos 200,000 pesos mensuales, nada de guardar la plata debajo del colchón ni detrás de la carátula del celular, sino que le invertimos con disciplina, ¿sí o no? En un portafolio diversificado, y les prometo que más adelante vamos a hablar de este tema, porque la idea es que todos nuestros oyentes, todas las personas que nos están escuchando, pues alcancen a desarrollar la mayor inteligencia financiera posible. Vamos a imaginarnos una rentabilidad del 8% promedio anual. Bien, que es una rentabilidad, digamos, en este momento realista, ni muy agresiva, pero tampoco muy baja. Bien, ¿qué va a pasar en 10 años, Brian? Esta persona ha invertido 24 millones de pesos de su capital en 10 años. ¿Y cuánto tiene acumulado realmente? 37 millones. Entonces, fíjate, 13 millones son pura rentabilidad, sin contar que durante ese tiempo nunca dejó de tener su fondo disponible en caso de ser necesario. Y estoy insistiendo en el fondo de emergencias. Bien, vámonos a otro horizonte. Vámonos ahora a 20 años. Ya habrás invertido 48 millones. ¿Y cuánto tienes ahora en realidad? 91 millones. Mira qué interesante, ¿ah? Casi el doble de lo que aportaste lo tienes ahora también en intereses. Y vámonos a 30 años. Habrás aportado tú, invertido 200,000 pesos mensuales, ahora son 72 millones invertidos, pero realmente tendrás cerca de 200 millones de pesos. Todo lo demás es rentabilidad. Y eso sin hacer movimientos milagrosos, ni criptos, ni pirámides, ni fórmulas secretas. Solo disciplina, tiempo, con una tasa de interés razonable. Mira, hay algo que a mí me encanta de Albert Einstein y lo voy a decir porque sé que en este ambiente nuestro la frase a alguno le puede sonar extraña, pero Einstein decía que el interés compuesto, que es el milagro que ha sucedido con los números que vimos arriba, yo lo llamo milagro, Einstein decía, vuelvo al punto, que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y creo que los números lo demuestran acá con este ejercicio sencillo que hemos hecho. Muy interesante, Diego. Yo estoy seguro que las personas están ahorita con su calculadora viendo a ver cuánta rentabilidad les da sus inversiones en el futuro. Diego, ya llegamos al final de este primer episodio. Con esto cerramos el primer episodio de la segunda temporada de Finanzas en Comunión. Yo siempre te pido que resumas en 3 ideas claves el total del programa, pero hoy me voy a arriesgar yo. Y te las voy a decir, a ver, y ya tú agregas lo que pienses. Para mí, mis 3 ideas claves es, primero,
no necesitas mucho dinero para empezar. Lo segundo es, el riesgo no está solo en invertir, sino también en no hacerlo. Y por último, hay que invertir con sentido y no con miedo ni con ansiedad. Brian, muy poco que agregar, la verdad. Y casi que sería aquí, antes de despedirnos de nuestra audiencia, decir que no se trata de tener millones. Se trata de que tu dinero crezca contigo. Invertir es una forma de cuidar el futuro con responsabilidad y también con fe. Bueno, y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este es un podcast que es coproducción con AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Puedes escucharnos también en Spotify y en nuestro canal de YouTube de la cooperativa como Finanzas en Comunión. Por supuesto, comparte este episodio con alguien que necesita escuchar este tema tan importante. Y si eres asociado de Comunión, pregunta por las opciones de ahorro e inversión que tenemos para ti. Nos escuchamos en un próximo episodio donde vamos a tener un tema muy especial: economía colaborativa. No se lo pueden perder. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.